De nuestro Dios, amén. Damos gracias a Dios por este nuevo día, esta nueva oportunidad de escudriñar su palabra. Usted sabe que los días jueves son jueves de enseñanza bíblica, amén. Y vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis, tal como habíamos quedado la semana pasada, no sin antes presentar un saludo a todos los hermanos y amigos que día a día se conectan junto a esta organización a través de las redes sociales, en las páginas de Facebook y YouTube. Que el Señor añada bendición a vuestra vida. Amén. Bien, la semana pasada revisamos el libro de Apocalipsis capítulo 12. Y esta semana vamos a ver, hasta donde nos dé el tiempo, nos permite el Señor, ver una parte del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Amén. Entonces, que habla su Biblia en Apocalipsis capítulo 12 y 13. Vamos a tener abierta ahí para hacer una retroalimentación y poder entrar ya en el capítulo 13 de Apocalipsis. Amén. Antes de empezar, quisiera orar al Señor para que nos dirija a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Así que cierre sus ojitos y acompáñeme. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por esta nueva oportunidad de escuchar tu palabra, el mensaje de ella, el rema de ella, Padre, a nuestra vida. Te rogamos que esa palabra quede grabada profundamente en nuestro corazón, esa palabra que nos enseña, que nos instruye, que nos exhorta, que nos redarguye, que nos convence más, Dios eterno, que aumenta nuestra fe, sea palabra de vida para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús te ruego, Padre, que mientras la palabra corre, mientras la palabra fluye, usted vaya haciendo en cada corazón lo que tenga que hacer. Háblanos a través de la enseñanza, porque la enseñanza, Señor eterno, es también luz para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Fuerte esas palmadas para Jesucristo. Amén. Bien, en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, entre el capítulo 12 y el capítulo 7, ¿verdad? Que estamos hablando de la apertura del séptimo sello, ¿verdad? En el último sello, hemos estudiado por lo menos 5 de los 7 personajes que vienen a continuación. En el capítulo 12 vimos acerca de la mujer, ¿verdad? Desde el verso 1, la señal del cielo de la mujer, y ya lo estudiamos, que representa, ¿verdad?, a la nación de Israel. Nos basamos en un capítulo y versículo del libro de Génesis, capítulo 37, verso 9 al 11. Luego también vimos al dragón, ¿verdad?, en el verso número 3 del capítulo 12, el gran dragón, ¿verdad?, que representa a Satanás. También vimos a algunos de los títulos o de los nombres que en sí, ¿verdad?, este gran dragón tiene. También vimos el hijo de la mujer, que representa al Mesías, que representa a Cristo, que nace o sale, ¿verdad?, de la raíz del pueblo judío, tal como le prometió el Señor a David en el reino mesiánico. Vimos también a Miguel, ¿verdad?, en el verso 7 del capítulo 12, entre la batalla del arcángel Miguel y, ¿verdad?, y el dragón y los ángeles, o sea, los demonios, asimismo el arcángel Miguel y sus ángeles. Vimos también, ¿verdad?, el remanente, ¿verdad?, el remanente judío, desde el capítulo número 10 en adelante, ¿verdad?, donde en el verso 11 claramente habla este remanente que le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, a fin de que inclusive menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Ok? Y esta noche vamos a ver los otros 2 personajes. Estos 2 personajes son la bestia que sube del mar, que está en el capítulo 13 del verso 1, ¿verdad?, hasta el verso número 10, y luego la bestia que sube
de la tierra, del verso 11 hasta el verso número 18. Amén. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Ok, 7 personajes, ya los describimos cada uno. Hoy vamos a tomarnos el tiempo para la gloria del Señor, ¿verdad? Leyendo el capítulo 13, verso 1, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Hasta ahí la lectura. Es interesante ver cómo el apóstol tiene una nueva perspectiva, una nueva visión, no quitando los ojos del cielo, pero esta vez sí centrándolos en la tierra. Porque el apóstol dice, ¿verdad?, en esta revelación que estaba teniendo, que él se había parado sobre la arena del mar. El mar, es interesante entender esto, el mar tiene una representación en la Biblia, ¿sí? Para nosotros el mar, bueno, vamos al océano y ahí está el mar, ¿sí? El mar en la Biblia tiene una representación. Si usted se va al capítulo 17 de Apocalipsis, para poder entender de dónde sube, ¿verdad?, este personaje, en el capítulo 17 de Apocalipsis, en el verso número 15, dice: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ok, entonces el mar realmente representa, ¿verdad?, a la humanidad entera. Representa los pueblos, las muchedumbres, las naciones y toda lengua. En otras palabras, lo que está diciendo en Apocalipsis 13, ¿verdad?, que va a salir del mar, ¿verdad?, que va a salir del mar un personaje a quien el apóstol Juan le llama la bestia. Un personaje va a salir de en medio de la muchedumbre, de en medio de las personas. Entonces es interesante rescatarlo, ¿verdad? Ahora dice que él se paró sobre la arena del mar y vio subir del mar una bestia. ¿Quién hace subir del mar a esta bestia? Satanás. Recuerde usted que ya Satanás ha sido expulsado. Eso lo vimos en la lección pasada. Satanás ha sido expulsado del cielo, ¿verdad? Y se le ha permitido, porque Dios es soberano, es Dios el que permite, se le ha permitido que tenga dominio sobre la tierra. Por eso es que el verso número 12 del capítulo 12 termina con un ay. Dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. ¿Por qué? Porque ya se fue, desapareció, salió, lo botaron al acusador de los hermanos. Sin embargo, dice: ay de los moradores de la tierra y del mar. Mire, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, ¿quién hace subir del mar? O sea, ¿quién hace aparecer de en medio de todo este conglomerado humano a este personaje siniestro, a este personaje que se lo conoce como el anticristo, como el hombre de pecado? Es Satanás. Y sabiendo Satanás que le queda poco tiempo, ¿verdad?, y estamos hablando del segundo periodo de la gran tribulación, sabiendo que a Satanás le queda poco tiempo, va, ¿verdad?, con gran ira a hacer, ¿verdad?, lo que nunca en la historia de la humanidad se ha visto. Esto va a ser terrible. No va a ser una situación, ¿verdad?, tan fácil. Este ay de aquí, y como todos los ay de la Biblia, no es un ay simplemente como el ay cuando a usted le ponen una inyección o una vacuna, o se tropieza, ¿verdad?, con una piedra y se golpea el dedo gordo del pie. No, no. Estos son ay terribles, ay, ¿verdad?, de destrucción. Recuerde que uno de los títulos de Satanás también es Abadón, o sea, el destructor. También lo revisamos en el capítulo número 10, ¿verdad? Uno de sus títulos es el destructor. Entonces, y cuanto más, sabiendo que le queda poco tiempo, querrá establecer, ¿verdad?, la maldad figurada en un personaje en esta tierra. Pero no lo hará abiertamente,
sino que se hará encubiertamente. Para que esto suceda, el mundo entero tiene que estar convulsionado. El mundo entero debe estar convulsionado. Para que aparezca este personaje trayendo la solución, el mundo entero debe estar caotizado. Amén, hermano. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, verso número 9, habla acerca de este personaje, ¿verdad? Dice: inicuo, cuyo advenimiento, o sea, cuya venida, es por obra de Satanás, dice, ¿verdad? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, él no viene, ¿verdad?, como viene cualquier hombre común, sino que toda la autoridad de maldad y todo el poder de Satanás será delegado al anticristo para que venga no sencillamente o simplemente por venir, sino que vendrá con gran poder, con señales y prodigios mentirosos. Su objetivo es engañar al ser humano para que él sea adorado. Ese es el objetivo, que el hombre adore su figura y por supuesto adore también la figura de Satanás. Amén, hermano. ¿Sí? El apóstol Juan habló algo acerca del anticristo. En la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Mira, hace 2000 años que se escribió, un poco más de 2000 años que se escribió esta carta. El apóstol Juan dice esto: ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. O sea, no es nuevo, ¿verdad? No es un asunto que se inventó en el siglo XV en adelante o en este presente siglo para asustar a los seres humanos. No, no. Esto ya fue profetizado inclusive en el tiempo de Daniel, como lo veremos posteriormente. El apóstol Juan dice que, ¿verdad?, que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Sí? ¿Por qué conocemos que es el último tiempo? Porque han surgido muchos anticristos. Es decir, anticristo es aquel que se opone a Cristo. Es aquel que hace todo lo opuesto a Cristo. Es aquel que quiere imitar a Cristo con falsedad y con engaño, de tal manera que aún la gente que tenga, ¿verdad?, una sincera manera de querer conocer al Señor, también puede ser engañado. Dice, ¿verdad?, ahí en el verso 22 de Primera de Juan, del segundo capítulo, verso 22 de Primera de Juan, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Mire, ¿quién es anticristo? Dice acá, ¿verdad?, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Sí? Este es un anticristo. A través de la historia de la humanidad, ¿verdad?, han surgido muchos movimientos anticristianos. Esto no es nuevo, y aún dentro de los movimientos cristianos ha habido una falsa o mala enseñanza, de tal manera de desviar del verdadero conocimiento al hombre que con sinceridad quiere buscar a Dios. Lamentablemente, la religión ha hecho mucho daño en cuanto al conocimiento de Cristo. Y usted y yo no estuvimos tampoco, ¿verdad?, exentos de aquel engaño, porque cuando pertenecíamos a la religión tradicional, creíamos que estábamos bien, ¿sí o no? Pero cuando la luz vino a nosotros y leyendo nosotros mismos, observando con nuestros ojos, la verdad ya, ¿verdad?, no quedaba un espacio para el error o para el engaño, sino o negar esta verdad o rechazar esta verdad. ¿Sí? O aceptar esta verdad o rechazar esta verdad. Amén, hermano. ¿Sí? Bueno, gloria sea al Señor.
que la hemos aceptado, ¿verdad? Hemos aceptado que solamente Jesucristo es el único que tiene el poder para salvar al hombre perdido, para salvarlo de las garras del infierno. Hemos aceptado que su muerte expiatoria en la cruz del Calvario nos dio la oportunidad para ser salvos, alabado sea su nombre. Nos dio la oportunidad de que aún siendo pecadores, Cristo en su amor, ¿verdad?, murió por nosotros. Entonces, ese conocimiento pleno ha venido a nosotros, pero en la historia, lamentablemente, ha habido mucha confusión religiosa. Por eso es que usted ve que existen grupos cristianos de todo tipo, ¿sí o no? Y muchos grupos se llaman cristianos. Se llaman cristianos los mormones, se llaman cristianos los TJ, se llaman cristianos los Pare Sufrir, se llaman cristianos los Jesús Solo, la Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús, se llaman cristianos, ¿verdad? ¿Qué sé yo? O sea, diferentes facciones, inclusive o brazos de la misma religión universal, ¿verdad? También se llaman cristianos. Entonces, se llaman cristianos los evangélicos, ¿sí? Aunque también nos dicen separados, hermanos separados, nos dicen los de la religión tradicional, la religión universal, ¿sí? Entonces, pero todos estos grupos realmente han negado la eficacia de la gracia al ponerle tintes adicionales a la gracia, al decir que Jesucristo salva, pero para que Jesucristo salva hace falta cumplir ciertas cosas o otras situaciones ¿verdad? Que también acompañan a la salvación, cuando eso es una falacia, es una mentira. La Biblia enseña en el libro de Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén, hermano. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces la Biblia enseña claramente que la salvación viene por medio de la gracia. La gracia es un don, es un regalo. Mucho se ha hablado acerca de la gracia y creo que usted y yo lo entendemos muy bien. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces no hay que añadirle nada a la gracia, no hay que cumplir ciertos pasos sacramentales para llegar, ¿verdad?, a la cima de la gracia, ni tampoco hay que hacer algo externo para que la gracia sea efectiva. No es así. Ahora, la gracia nos lleva a nosotros a vivir o a esforzarnos por vivir una vida regenerada. Sí, eso sí es verdad. ¿Sí? La gracia trae santidad. La santidad no trae gracia. La gracia debe ser primero debe haber la luz. Primero debe haber, ¿verdad?, esa parte donde nuestros pecados, nuestras tinieblas son expuestas para poder arrepentirnos, y luego la gracia se activa, hace su función. La gracia, ¿verdad?, es recibir de Dios lo que no merecemos. Eso es la gracia. Amén, hermano. Sí. Y la gracia no necesita que usted le añada nada, porque si le añadimos algo a la gracia, ya no es pura gracia. Y uno de nuestros credos, ¿verdad?, es la sola gracia, la sola escritura también, ¿verdad? La sola gracia. Es decir, ¿verdad?, cuando alguien dice, sí, eres salvo, pero para ser salvo tienes que no trabajar los días sábados, como dicen por ahí una secta religiosa, una falacia, una mentira. No se le puede añadir un tinte a la gracia. No se le puede añadir nada a la gracia, porque si no, deja de ser pura gracia. Amén, hermano. Ok, entonces eso es lo que dice acá, ¿verdad?, el apóstol Juan. El mentiroso es el que niega que Jesús es el Cristo. Si Jesús es el Mesías, no necesitamos otro Mesías. Amén, hermano. ¿Sí? Nosotros no necesitamos otro Mesías. ¿Por qué? Porque hemos aceptado que Jesús es el Mesías. El Mesías es el Salvador. La palabra ungido, ¿verdad? La palabra Cristo, perdón, significa el ungido, el elegido, el autorizado. Amén, hermano. Entonces no necesitamos otro Mesías. Bueno, aparecerá otro Mesías en estos tiempos postreros, sí. Y este precisamente es lo que describe este capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Dice que vio salir del mar una bestia. Ahora, si usted se va al capítulo 12, en el verso número 3, dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Recuerde que escarlata es rojo. El color rojo simboliza sangre, ¿sí? Ahora,
la sangre del cordero nos limpia de todo pecado. Pero acá no se refiere a la sangre del cordero, sino se refiere a lo sanguinario, a lo perverso, ¿verdad? A lo destructor que resultará ser este personaje. Dice aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Si ve que esta figura también la está nombrando en el capítulo 13, verso 1 de Apocalipsis, ¿sí? Esta figura, ¿verdad? Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas, ¿verdad? Y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Amén. Ahora, para poder entender gran parte de esta profecía, de esta revelación, tenemos que también irnos de cierta manera a estudiar lo que dice el profeta Daniel. Vamos al libro de Daniel capítulo 7, sin perder Apocalipsis 13. Daniel capítulo 7. Amén. Bien. Todo el capítulo 7 realmente es una representación que da una explicación, ¿verdad? Una explicación. Y junto con el capítulo 17 de Apocalipsis, realmente nos complementan esta explicación del capítulo 13 de Apocalipsis. Dice el verso 3 del capítulo 7, y 4 bestias, esta es una visión que tuvo Daniel, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Mire, habla otra vez del mar, y no se refiere al mar específicamente, sino que salían como imperios, como fueron los 4 imperios, ¿verdad? Que gobernaron el mundo entero en la historia de la humanidad, ¿verdad? Y que salieron ¿de dónde? Salieron de la gente, salieron de las muchedumbres. Dice, el primer imperio, ¿verdad? Es el imperio de Nabucodonosor. En el verso 4 dice, la primera bestia, ¿verdad? O la primera era como león y tenía alas de águila. En el verso 5 habla del imperio mundial de Media y Persa, el imperio medio-persa. Recuerde, ya el primer imperio es el de Nabucodonosor, el segundo imperio, imperios mundiales, el medio-persa. Verso 5 dice, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Mire, la primera semejante a un león, la segunda semejante a un oso. El verso 6 habla del imperio griego, ¿verdad? El imperio griego bajo Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Verso 6 dice, después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo. Recuerde esto, león, oso, leopardo. Y el capítulo 7, el verso 7, perdón, del capítulo 7, verso 7, capítulo 7, dice, aquí vemos al imperio romano. El imperio romano. Dice, después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible. Mire la diferencia que hace Daniel en cuanto a esta cuarta bestia. ¿Sí? Es diferente, ¿no? Ya dice características, ¿verdad?, puntuales de esta bestia, que es la misma del capítulo 13 de Apocalipsis. Dice que era espantosa y terrible, no por lo fea, ¿sí? Por si acaso, ¿verdad? No por lo fea, sino por su carácter, por su corazón. ¿Sí? De hecho, el anticristo, le aseguro que no va a ser ningún feo. ¿Sí? No va a ser ningún feo. Las mujeres se derretirán por él, aunque a él no le gustaran las mujeres. Así que no pierde el tiempo. ¿Sí? Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos, 10 cuernos. Verso 8, mientras yo contemplaba los cuernos, porque parece que Daniel fija su atención, ¿verdad?, en la cuarta bestia, en esta visión. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Note esta última parte.
Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Si lo queremos empatar con Apocalipsis, no cierre todavía, pero vamos un ratito a Apocalipsis 13. ¿Sí? Verso número 2. Dice, Apocalipsis 13:2. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Están estos tres. Ya, su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El verso 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Sí, vamos empatando, ¿verdad? Sí, recuerde, en el verso 8 del capítulo 3, 7 de Daniel, dice que tenía labios como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. En otras palabras, lo que Daniel está viendo, futuro, porque no había acontecido todavía esto. Recuerde que Daniel, ¿verdad?, fue el imperio babilónico con Nabucodonosor, fueron quienes conquistaron Judá y llevaron cautivos, ¿verdad?, a muchos judíos, a los que no mataron, por cierto, y a los que no abandonaron, porque muchos se quedaron, ¿verdad?, ahí, los pobres, los mendigos, los leprosos, los que no servían, los dejaron ahí para que terminen de morir. Pero muchos fueron cautivos, entre ellos Daniel y muchos príncipes también, ¿sí? Y es precisamente Daniel el que tiene esta visión, esta revelación de parte del Señor. Pero Daniel vivió en el imperio babilónico y parte del imperio medo-persa, pero los otros imperios no los vivió Daniel, ni el imperio griego, ni tampoco el imperio romano. Sin embargo, ya Dios le estaba mostrando, ¿verdad?, una profecía futura. Juan, en cambio, sí conoció del imperio babilónico, del imperio medo-persa, del imperio griego, y vivía dentro del imperio romano. ¿Cuál era la diferencia dentro de este imperio romano en el cual estaba inmerso ya Juan, porque vivía en esa época? De que el imperio romano, si usted y yo conocemos algo de historia, sabe que el imperio romano nunca fue destruido en realidad, ¿sí? El imperio romano se desintegró. La causa de la desintegración del imperio romano fue precisamente la vida inmoral que llevaban. Y por eso es que se comenzaron a dividir. Se dividieron en 10, no imperios, pero sí en 10 partes, ¿verdad? Se desmembraron, así por así decirlo, y quedaron 10 partes, y cada parte quedó con su reino o su jefe. Este imperio romano es el que, según los teólogos dicen, el que va a resurgir en los tiempos finales. El imperio romano en su mayor parte es toda Europa. Es toda Europa. Por años, ¿verdad? Por años se ha venido diciendo acerca de el establecimiento de la unidad europea. Por último, consiguieron mucho. No sé si usted recuerde que hace algunos años atrás, unas 3 décadas atrás, ¿verdad?, en cada país europeo, por ejemplo, se manejaba su propia moneda, ¿sí o no? Hoy no es así. Todos los países, ¿verdad?, Schengen manejan, o de la Unión Europea, manejan una moneda que es el euro. Amén, hermano. O sea, lograron unificarse. El imperio romano realmente nunca desapareció. El imperio romano se dividió en la parte política y en la parte religiosa. En la parte política, a través de estas 10 regiones, por así decirlo, y en la parte religiosa, con el reinado papal, ¿sí? Con el reinado papal. Me llamaba mucho la atención, ¿verdad?, acerca de los dogmas de la Iglesia Católica. Por ejemplo, para la Iglesia Católica, ¿verdad?, si usted se confiesa ante un sacerdote, ante un cura que decimos nosotros, ¿verdad?, el cura tiene la capacidad, la autoridad para perdonar los pecados, ¿sí o no? El cura, si usted se va y se confiesa, ¿cuántos fueron católicos acá? Usted se va al confesionario, ¿verdad? Ahí atrás está el sacerdote, y usted dice,
vengo a confesarme y comienza a contarle su vida del A a la Z, no sé, ¿verdad? Entonces el cura le dice, bien hijo, 3 Padre Nuestros, depende del pecado, ¿no? Algunos 1000 Padre Nuestros, no sé, y tantas Ave María y qué sé yo, ¿verdad? Que le daba la absolución. Esa es la capacidad que tiene el sacerdote según la Iglesia Universal. Amén, hermano. ¿Sí? Pero usted sabe que eso realmente es una blasfemia, ¿sí o no? ¿Por qué es una blasfemia? Porque ¿quién es el único que perdona los pecados? Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Mire, en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 21, no pierde Daniel, ni tampoco Apocalipsis. No sé cómo hará. En el libro de Lucas, capítulo 5, dice lo siguiente, Lucas 5, 21. ¿Estamos ahí? Desde el 20 vamos a leer, Lucas 5, 20, 21. ¿Sí? Cuando Jesús cura a un paralítico. Le dice, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Este es el principio, ¿verdad? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es decir, que para los fariseos Jesucristo era un blasfemo. ¿Por qué? Porque estaba usurpando o estaba ocupando un lugar y una función que solamente le corresponde a Dios. Entonces, el anticristo, ¿verdad? Dice que habla blasfemias, ¿verdad? Tiene, ¿verdad? En su boca para blasfemar, dice el capítulo 13, en los versos 5 que leímos adelante, vamos a verlo después más detalladamente, ¿sí? Dice que él, ¿verdad? Hace una usurpación de un lugar que solamente le pertenece a Dios, porque lo que el anticristo querrá hacer es borrar a Dios del planeta. Esa es su función principal, sacar a Dios de las mentes del hombre, que el hombre diga, ¿qué Dios? Y para eso está Él, el poderoso, ¿verdad? El grande. ¿Qué Dios? Dios no existe, más grande Él que puso paz en la tierra, que nos dio, ¿verdad? Esperanza, que nos dio luz. ¿Sí? Entonces el falso Mesías o el anticristo que se manifestará, ¿verdad? Será un hombre también que abre blasfemias. Entonces, cuando un sacerdote excomulga o perdona, ¿verdad? Está blasfemando. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el único que perdona los pecados. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Entonces, ellos se valen, ¿verdad? De una porción bíblica que dice, ¿verdad? Al que perdonare los pecados le serán perdonados, al que, ¿verdad? Y al que no les serán perdonados. Bueno, hay dos tipos de perdón o dos dimensiones en el perdón. Eso es importante que usted y yo lo sepamos. Hay una dimensión horizontal y hay una dimensión vertical. ¿A qué me refiero? Hay pecados que yo puedo cometer contra el hombre. Por ejemplo, si yo hablé mal de usted y por desgracia usted se enteró, ¿verdad? Se enteró y ya no me mira bien y yo sé que hice mal. ¿Qué me corresponde a mí hacer? ¿Ir o no ir a pedirle perdón? ¿Sí o no? ¿Le estoy yendo a pedirle perdón a Dios? No. Tengo que ir a la persona que ofendí, a la persona, ¿verdad? A quien le hice agravio. ¿Sí o no? Entonces ese es un perdón horizontal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo voy a Dios nada más a pedirle perdón, Dios me dice en su palabra, si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve primero, arréglate con tu hermano y luego ven y deposita tu ofrenda. Cualquier tipo de ofrenda, una ofrenda de oración, una ofrenda de ayuno, una ofrenda, ¿verdad?, económica, qué sé yo. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces, sí existe ese tipo de perdón donde usted y yo podemos, ¿verdad?, hablar, pedirnos perdón y perdonarnos. Pero luego yo debo también recurrir a Dios porque es un pecado que de cierta manera también ofende a Dios. Ahora, hay pecados que no son de ofensa hacia las personas, pero sí son de ofensa a Dios. Amén, hermano. ¿Sí?
sí son de ofensa a Dios. Por ejemplo, yo mentí, ¿sí? ¿A quién ofendí? Ofendí a Dios, ¿sí o no? Si yo engañé, si yo, qué sé yo, ¿verdad? Cometí un ilícito, ¿verdad? No sé, a la final cogí un dinero por un acto ilícito, ¿verdad? Que me lo dio un delincuente, un narcotraficante, no lo sé, en este trabajo hay muchas cosas que pueden pasar. ¿A quién ofendo, dígame? ¿Ah? Ofendo a Dios. Entonces, ese es el perdón, esa es la dimensión del perdón vertical, donde yo debo dirigirme a Dios y pedirle perdón a Dios por un acto que quizás usted no conozca, pero que yo, el Señor y Satanás también conocen. Amén, hermano. ¿Sí? En ese sentido, sí, en ese sentido podemos ir unos a otros y perdonarnos. En ese sentido. Pero bajo ningún concepto, la Biblia no enseña en ninguna de sus partes que el hombre puede remitir pecados para salvación. La Biblia dice, eso sí, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Dele fuertes alabanzas a Jesucristo. Ok. Entonces, seguimos con Daniel 7, ¿verdad? Ya perdí Daniel yo. Acá está Daniel. Daniel 7, ¿verdad? En el verso 7 ya vimos acerca de esta cuarta bestia, la que relata el capítulo 13. En el verso 23 de Daniel 7, ¿verdad? Verso 23, el Señor le da una revelación a Daniel. Y qué bueno porque no se quedó en el aire esta revelación. Le dice, mire, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Entonces, cuando hablamos de bestia, hablamos de dos cosas. Hablamos de poder, hablamos de reino, hablamos de imperio, pero también hablamos del que encabeza ese imperio, ¿ok? Porque un reino sin rey, ¿verdad? No es, ¿dónde está, verdad? ¿Qué hace un gobierno sin gobernador? ¿Sí o no? Entonces, no, habla de un reino, habla de poder, habla de imperio, pero también habla de alguien que gobierna ese imperio. Entonces dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esa es la descripción ya, ¿verdad?, de esta cuarta bestia, que es también el anticristo. Y luego dice en el verso 24, los 10 cuernos, ¿qué significan los 10 cuernos? ¿Verdad? Cuando a usted le dicen 10 cuernos, ¿qué mira más o menos? ¿Verdad? ¿Qué esa es la idea? ¿Ah? De 10 cachos, ¿verdad? Bueno, no es así, aquí dice que no es así. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Los 10 cuernos significan 10 reinados. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y a 3 reyes derribará. Ok. Bueno, verso 25, vamos. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, blasfemias, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Mire lo que va a hacer este personaje. Este personaje pensará cambiar los tiempos y la ley. En otras palabras, hará una ley, ¿verdad?, para sí y para su terrorífico gobierno. Inclusive pensará cambiar los tiempos, que antes de Cristo ni que después de Cristo. O sea, Cristo no tiene que aparecer en el lenguaje de este personaje. ¿Ok? Dice, y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto significa, ¿verdad? Tiempo significa un año, tiempos 2 años y medio tiempo, medio año, que en total dan 3 años y medio, que son los 42 meses de las que ya leímos en el capítulo 13 de Apocalipsis. Ok, entendamos esto. Dice, estos 10 cuernos significan, ¿verdad?, 10 reyes, pero se levantará un reino diferente que despedazará, ¿verdad?, que hará ahí perversidades, ¿verdad?, y que será diferente y que a 3 reyes derribará, dice la palabra. Amén, hermano.
Ahora, con esto vamos a terminar porque ya el tiempo se nos fue, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos da, ¿verdad? Nos da alegría de todo esto que estamos leyendo, que parece cabezas, cuernos, ¿verdad? Y aquí se va usted pensando en, no sé, dice, el verso 26 de Daniel, ¿verdad? Dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Dios permitirá todo esto? Sí lo permitirá. Recuerde que esto sucede en la tierra. La iglesia ha sido levantada. Dios lo permitirá. Hay gente que se convertirá al Señor. Sí, hay mucha gente que se convertirá al Señor en este tiempo de gran tribulación. Y llegará un momento, llegará un tiempo en que este tiempo termine. Es decir, solamente el diablo o el anticristo tiene un límite de tiempo. Él sabe que tiene 42 meses nada más. 42 meses para borrar de la faz de la tierra y del corazón del hombre todo vestigio, toda fe, toda situación que hable de Dios, de los santos y hable de Jesucristo. Ese será el tiempo de su gobierno, porque Dios es soberano y Dios determina tiempos. Y Dios a esta bestia, al anticristo, a Satanás, le ha destinado un tiempo. Ese tiempo, cuando se cumpla, dice la Escritura, que le será quitado el dominio y gobernará nuestro Señor Jesucristo en un reino milenial, junto con toda la iglesia, junto con todos sus santos. Alabado sea su nombre. Hasta ahí nos vamos a quedar, amén. La próxima semana, si el Señor lo permite, ¿verdad? Vamos a ver qué significa el leopardo, el oso, el león. ¿Cuántos vieron una imagen? Bueno, se pasó a nivel mundial. Una imagen de la Organización de Naciones Unidas, ¿verdad? Con un símbolo de la paz, entre comillas. Y este símbolo de la paz tenía la descripción de lo que habla, ¿verdad? Tanto Apocalipsis como el libro de Daniel, ¿sí? Para que ya vayamos entendiendo de que esto no es broma, de que esto no es de que está escrito, no. Ya hay, ¿verdad? Hay una idea clara de los gobiernos mundiales, de las organizaciones mundiales, ¿verdad? De lo que será en el futuro un gobierno anticristiano. Amén. Póngase de pie, iglesia. Dios le bendiga. Vamos a orar. Gloria a Dios. Cierre sus ojitos ahí. No sé si alguien acá esta noche, no sé si, escuche bien lo que le voy a decir, pero cierre sus ojos. No sé si alguien esta noche quiere reconciliarse con el Señor o entregarle su vida a Jesucristo, sabiendo que estamos en los últimos tiempos. Habrá alguien que nos visita esta noche. No es una casualidad que usted está acá. Por algo el Señor lo ha traído. Dios es soberano. Si usted desea abrirle su corazón y confesarle a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, yo le ruego venga acá, quiero orar por usted. Si alguien desea hacerlo, es un acto voluntario, pero es un acto que significa, ¿verdad?, la salvación eterna. Si usted quiere, si se ha peleado con el Señor por X causa, si ha estado ahí todo abatido, caído, haciendo, y se fue al mundial, antes de Qatar ya se fue al mundial, ¿verdad?, a darse una vueltita, quiere reconciliarse, venga acá al frente. Si no, entiendo que todos estamos bien ya, ¿sí? Que si Cristo viene ahorita, nos vamos todos. Gloria a Dios, amén. Bien, oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias te damos por la enseñanza de esta noche. Toda gloria, toda honra y toda alabanza siempre serán para ti. Te ruego, Señor amado, que nos enseñes más, instrúyenos en esta palabra, Señor, para poder distinguir los tiempos. Que no seamos, Dios mío, como aquellos que están desapercibidos, que tienen los sentidos muertos, sino al contrario, Dios mío, apercíbenos, que tengamos los sentidos ejercitados para conocer bien estos tiempos, distinguir estos tiempos, Señor, porque pronto tu iglesia se irá y se desatará, Dios eterno, aquí la maldad personificada en este hombre de pecado, el inicuo, el anticristo, Señor amado. En el nombre de Jesús, muchas gracias porque tú nos has salvado. Tu sangre preciosa nos ha limpiado y nos has, Señor eterno, llevado
a un reino celestial, a un reino donde está tu luz admirable, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuertes alabanzas a Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Toma asiento un ratito.